darle la bienvenida a este ciclo de charlas de apreciación literaria facilitado por la Corporación Cultural de Puerto Montt y llevado a cabo por Laboratorio Caleidoscopio, que es una plataforma de talleres y de realización de charlas de apreciación literaria. Vamos a hablar en esta tercera y última oportunidad de la narración como escultura y vamos a establecer lo que podríamos llamar tradiciones borgianas. Cuando vamos a hablar de narrativa, y principalmente borgiana, vamos a hablar de cuento, porque Borges cultivó solo el cuento como narración. El aterrizaje del cuento, que podríamos llamar así ya rabosamente moderno en la literatura, viene de la mano de una serie de autores. Habla de que hay un antes y un después en ciertos momentos. Edgar Allan Poe establece las bases de lo que va a ser el plano para escritores del próximo siglo, a través de una abierta conciencia sobre el mecanismo y el área chica en la que estáis jugando y la unidad de acción o efecto que es la que propulsa y que aprieta un poco más. Él tiene una noción de lo que es el cuento como forma distinta a la novela, más cerca de la poesía. Haciendo un parafraseo de otro autor posterior a Poe, que también pega una noción de la forma, es Anton Chekhov, que es uno de los cuentistas rusos más populares, y dice algo como, si nosotros describimos una escopeta en la pared, esta debe dispararse en algún momento, el que es malo hacer promesas que no vamos a cumplir. Entonces, con Chekhov hay un entendimiento también de, ya dijimos que estamos en una área chica, que el cuento es cuento y no es novela, y que los elementos que se presentan tienen que tener cierta función, no necesariamente de cierre o de apertura, pero si tú nombras algo, ocúpalo o no lo ocupes, pero que ese no ocupar tenga un propósito, tenga una utilización dentro de lo que estás haciendo, porque si no estás perdiendo tiempo y recursos, digamos. Entonces diríamos, por ejemplo, ya aterrizando más en terreno local, en Latinoamérica, ¿por qué no decirlo en Hispanoamérica? También hay toda esta influencia Alan poética llega de la mano de la literatura de Horacio Quiroga y muchos otros autores, pero Horacio Quiroga, el uruguayo, muy popular también, termina siendo una de las respuestas más concretas a Alan Poe en Latinoamérica, ya que también es un prolífico cuentista y también es un entendedor de la forma y un teórico sobre estas maquinaciones internas y su contenido. Concibe, como lo hiciera Poe, la tensión del relato como la esencia fundamental y el cuento como una figura autodeterminada. La pega aquí es que la narrativa novelística vaya desapareciendo en esa apertura de la novela, que para Poe y Quiroga diríamos la contracción lo que va a tener. Está estipulado esa cerebralidad en el cuento, por ejemplo, en Poe, en un ensayo que hace en la relación a la obra de Hawthorne, que es un cuentista que a él le gusta mucho, que es un contemporáneo de él. Esta cerebralidad del cuento, en el caso de estos ambos autores, está estipulada, por ejemplo, en el caso de Poe, en un ensayo que él hace en relación a la obra de Hawthorne, que es un cuentista americano, que a él le gusta mucho. Bueno, el título del ensayo es La importancia del single effect en un cuento de prosa. Este single effect, o digamos unidad de acción, unidad de efecto, es lo que él dice, ok, nosotros estamos sentados eh, una hora leyendo máximo un cuento, y en esa hora tenemos la atención completa de este lector. Tenemos que llevarlo por un... Y eso se hace a través de que la propiciación del cuento se vaya ordenando, tenga una dirección clara. Y él va a trabajar mucho esto. Y eso va a ser lo que va a generar lo borgiano en un segundo o tercer término. Quiroga, por su parte, tiene el decálogo del perfecto cuentista, donde son 10 mandamientos estipulados por él, eh, de lo que es escribir bien un cuento. Uno puede estar o no de acuerdo, no hay teorías que sean infalibles, pero da cuenta de una preocupación por la forma también. Lo mismo que hizo Alan Poe cuando escribe este ensayo sobre este otro cuento. Y en palabras del propio Horacio Quiroga, el cuento es una novela depurada de ritos. O sea, aquí hay una propuesta activa de escribir cuentos como cuentos, no como una sombra de la novela. Y con esta noción de cuento, y ya, bueno, ya dijimos que narrar, que era la esencia de contar, el acto comunicativo, en un terreno ya estrictamente literario, eh, para que esta comunicación funcione, se articule, eh, llegue a puerto, se establecen de manera secreta, implícita, sugerida, ciertas concesiones o permisos de ambas partes, o sea, del texto, de quien escribe del texto, y quien lee. Y esto es lo que nosotros podríamos llamar pacto de lectura o pacto ficcional o de ficción, que es cuando uno lee una novela del espacio, por poner un ejemplo un poco más burdo, uno acepta los acontecimientos retratados como, en el texto como una realidad. No los cuestionas como, oye, pero ¿cómo van a volar?
este pacto ficcional que podríamos también estipularlo en otros formatos, como en películas, por ejemplo. Así que uno se sumerja, se empape de él y avancemos en lo que nos quiere dejar el texto, más allá de las minucias de cómo está construido o de qué proposiciones que no son realistas estén insertas en él. Y entramos en terreno borgiano porque en ese sentido Borges entiende sobre la escritura y la lectura, y eso va a ser muy importante a la hora de generar una experiencia densa y muy fabricada y muy eh, escultural, diríamos, en el cuento, pensando yo creo en la lectura de esta y no tanto como en él siendo el escritor que lo realiza. Por supuesto que debe haber tenido un ego como cualquiera, pero en este caso, en un poema incluso que se denomina un lector, él estipula que otros se jacten de las páginas que han escrito, a mí me enorgullecen las que he leído. O sea, esa unión entre lector y texto es lo que Borges concibe como un libro como forma de realidad. Entonces, si ya tenemos eso claro, a través de esa concepción de lo que es real, esa unión, eh, esa realidad va a operar en términos distintos a nuestra realidad cotidiana. Podríamos llamar una subversión de esa misma realidad cotidiana. Y eso es lo que arma lo que Borges propone como literatura fantástica, finalmente. Es una articulación entre lo maravilloso y lo terrible a través de un entramado de recursos bastante denso y no fantástica entendida como esta fantasía de la primera actividad más cristiano, más de capa y espada. Eso, para Borges, lo fantástico tiene que ver con un golpe al timón de lo cotidiano y a través de este entramado de recursos. No necesariamente de magia, eh, en una clave un poquito más épica, diríamos. Y para esto él emplea un método de cajas chinas o de materiales que son como estas figuras de madera rusas donde uno abre y aparece otro y otro y otro mono, ya que en ese tratamiento de la realidad que llamaríamos metaficción o autoficción, es una marca de agua de lo borgiano, donde hay una realidad dentro de una ficción dentro de una realidad, y eso se puede ver en textos diversos. Un ejemplo de ello sería, por ejemplo, las ruinas circulares. Entonces, ese empleo de Matryoshka o de caja china como dispositivo de realidad es una marca, pero hay más. Y sería bueno hablar de un par. Yo creo que la confección de laberintos narrativos, estos despistes más intelectuales, son una faceta que es endémica de la literatura borgiana, ya que dijimos que es muy cerebroso, muy meticuloso a la hora de entender la forma y que funcione como los engranajes de un reloj. Y esa sensibilidad fantástica, no necesariamente dijimos que estaba relacionada con la magia, y se puede ver en otro texto muy bueno, también inserto en Fichte. Se llama El jardín de los senderos que se bifurcan, un relato en clave policíaca donde estamos desde la perspectiva de una confesión de un espía y perpetrador, y este crimen no se nos revela sino hasta el final. Esa es la potenciación, digamos, y la unidad de efecto es que uno va cayendo hacia allá, pero a través de un laberinto narrativo, donde hay muchas citas, hay muchas situaciones que cobran sentido al final, y que son muy diversas y muy extrañas, y que él es capaz de tejer un sentido en retrospectiva, y es maravilloso, yo se lo recomiendo. Otro caso ya de laberinto, pero ya este más físico, es Casa de Asterión, ya que se desarrolla en el laberinto de Creta, y es un cuento que está narrado desde la perspectiva del Minotauro. Entonces al final también hay un desenlace que cobra mucho sentido una vez que ya se nos va presentando y difundiendo de a poco la información dentro de este cuento. Y la tercera faceta, lo que podríamos tratar de sugerir como borgiano, es la intertextualidad o el intertexto. Y el intertexto se define como la relación que mantiene un texto oral o escrito con otros textos orales, a través de elementos significativos. Ahora, decimos texto, pero también esto aplica al discurso. El discurso puede ser visual. Por ejemplo, de intertexto sería una parodia, que puede ser una parodia, por supuesto, escrita, pero uno ve una película que es una parodia de otra y tú dices, ah, ok, aquí hay un enlace, y uno entiende que esos son elementos que son de otro lado y que están insertos como dándole una significancia distinta. Ya más literario está la cita y la alusión. También, obviamente, como son discursivos, igual hay citas que son visuales, lo mismo que con las alusiones, pero en lo borgiano esta cita y alusión es esencial, ya que la sugerencia es vital en el relato borgiano. Y un ejemplo de este enlace de varias cosas que hemos conversado acá, de la versión de la realidad a través de espacio dentro de espacio, y todos estos elementos se pudieran apreciar, por ejemplo, en Pierre Menard, autor del Quijote, un cuento de Borges, que presenta una revista donde trata a Pierre Menard como un autor real, que es una invención de él, y la obra
El Quijote de Pierre Menard también es una mentira. Y la situación retrata a este atormentado escritor que está obsesionado con el Quijote, pero quiere reescribirlo. O sea, quiere escribir el Quijote de nuevo, no copiarlo, escribirlo. Entonces, Borges hace un enlace entre, que todo es de carácter falso, porque ni el autor ni el texto son reales, con referencias inexistentes mezcladas con autores reales, como para robustecer este ensayo, lugares específicos, y esa trenza subversiva de la realidad entre metaficción y autoficción, porque también es él, yo soy Borges quien escribe este ensayo y lo presento, se va orquestando en un laberinto discursivo y de intertexto en relación a los teóricos que él cita, que son reales y falsos, y la relación con la obra de Cervantes. También, por supuesto, de todo esto, si uno lo lee, es muy poco solemne, no es una chacra el texto para nada, pero tiene un tono irónico y un humor muy particular. En un momento él compara dos citas, del Quijote de Cervantes y la del Quijote de Fernández, que son la misma, pero él lo explica como muy distinto y uno inevitablemente lo lee varias veces para ver si es que no se nos pasó un punto y una coma, porque él no está tomando el pelo. Finalmente, lo que podemos también discutir es lo que denominamos tradición. La actividad anterior en relación al enlace entre Poe y Borges, ya habíamos hablado de que a Borges se le atribuye ser el autor más universal de la literatura hispanoamericana, por lo que al ser un considerador muy prolífico en su singularidad y empeño complejo de la disciplina literaria, este pulir de la forma, se nos entrega el siglo XIX a través de la mano de Poe, no es extraño tomar en cuenta que, dada su extensión e influencia, podemos hablar de tradiciones de carácter, como ciertos autores que marcan un antes y un después, medio irrefutable en torno al logro de la forma. Eso, por supuesto que de la mano de Quiroga, ese mensaje llega a Borges, y siendo contemporáneo de otros escritores, hay una influencia que puede ser incluso de distancia. En el caso con el trío infernal que se le denominaba a Borges con su amigo David Casares y Silvino Campo, que era amiga de Borges, ya que en esas literaturas que están concomitantes a la de Borges, existe esta necesidad de mm, distanciarse quizás un poco en el caso de David Casares, ya que hay una oclusión un poco de mi propia obra, ya que tengo a mi amigo que es el gran maestro de la forma y estoy en su sombra. Entonces, sin embargo, campo también hay una infiltración de lo borgiano, como posición del amigo, digamos. Eso en relación a ciertos contemporáneos, pero a Borges, ya dijimos, no es un autor fácil, ya que requiere un poco de ciencia y de desmenuce todo lo que se nos presenta, pero a Borges lo conocemos si es que no lo hemos leído, pero sí hemos leído a otros a través de precisamente esos otros, ya que hay una influencia ubicua de lo que es lo borgiano en la literatura latinoamericana, o sea, ubicuo como lo que se mantiene en todo momento, como el oxígeno casi, ya sea en rechazo o en asimilación de lo borgiano. Y en mi caso particular, yo leí a Borges en segundo término, luego de leer a Julio Cortázar, ya que uno quiere saber un poco qué sucede ahí con la máquina perfecta en oposición a lo cronopio que puede ser el literatura cortasariana. Julio Cortázar es un escritor argentino muy influenciado por Borges, no solamente por él, también Cortázar se adscribe a esta línea histórica donde él se es un declarado fan de Edgar Allan Poe, tradujo casi toda su obra en prosa y también un acérrimo lector de Horacio Quiroga, entre otros, pero también era muy buen lector. Y Cortázar toma, por supuesto, ciertos dispositivos borgianos en su obra, en particular lo que podríamos denominar como estos mundos que se encuentran. Un ejemplo de ello sería, por ejemplo, el cuento de Cortázar, La continuidad de los parques, que es una metaficción de que es una especie de guiño de la literatura como realidad, pero también el espacio físico se tuerce y la realidad se trastoca, se subvierte en una clave muy borgiana. Trata sobre un hombre que lee la novela que lo vine a buscar. Entonces, ahí es muy breve, pero es una maquinación maravillosa, es muy ágil. Se dice que Borges tiene el cuento perfecto, pero también es una extensión que requiere ciertos elementos eh, que muestran. Y Cortázar trabaja en una fluidez y en un espacio muy reducido, pero desde esa creatividad como que sale a borbotón. Y la continuidad de los parques es un ejemplo de ello. Entonces, cuando vemos a Cortázar,
inevitablemente estamos leyendo un poco de Borges. Ahora, una de las copuchas literarias, o como ya no más que copucha, es una polémica de César Aira, que es un escritor argentino también, tiene una frase infame que es, el mejor Cortázar es un mal Borges. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque Cortázar toma obviamente estas influencias, esta herencia, diríamos, de lo borgiano, pero también lo hace con colores propios y recorre otros caminos a través de esta estructura que se presenta. Porque no todos los escritores después, pues, Horacio Quiroga no es una copia de Poe, hay una influencia. Cada quien establece la relación que genera con sus influencias y Cortázar tiene una prosa poética que se carga un poco más hacia lo sensorial, lo reflexivo, más que estos particulados elementales que suceden en Borges, donde hay reflexiones, por supuesto, historia, y hay caos aparentemente sueltos que se unen al final, pero de una forma muy, muy cerebrosa, muy intelectual desde los mecanismos y que funciona como engranaje. En Cortázar hay una fluidez especial, por lo tanto, no es extraño que la gente lea primero a Cortázar, también por ser contemporáneo, y si uno quiere indagar más, cae a Borges, como la fuente de no de la creatividad, pero sí del trabajo de la narración. En una arena más local y más contemporánea, incluso porque Cortázar es obviamente posterior a Borges, pero ya hay una distancia con la literatura actual, en términos de tiempo más que otra cosa, y pudiéramos establecer también en Argentina, o sea, la tradición de la narrativa del Río de la Plata es muy fuerte, y con Ricardo Piglia una literatura totalmente borgiana. Ricardo Piglia es un escritor, falleció hace algunos años, tiene cuentos que son muy la matrioska, muy de la máquina que funciona en todas sus piezas, muy borgiano. No es un cuento pragmático, pero sí tiene estas idas y vueltas, que son entre realidad y ficción y personajes inventados y de repente ficción histórica. Y toda esta cosa borgiana también se trata en la novela de Ricardo Piglia llamada Respiración Artificial, donde el formato es epistolar, son cartas. Bien. Entonces uno va leyendo la carta y la pregunta y la respuesta, o sea, es un contacto y una respuesta. Y esta se va ordenando en la perspectiva de Emilio Renzi, que es este personaje, que es el alter ego de Ricardo Piglia, y hace una ficción histórica ciertos próceres de la patria y ciertas batallas que ocurren en la Argentina cuando se está configurando el Estado, y hay mucho de un recorrido geográfico y de invenciones y de ficción que es totalmente original. Y ya en terreno más local aún, Roberto Bolaño es un escritor que está claramente influenciado por Borges, por Cortázar. También a él se le compara más con Cortázar como por ser estos escritores producto de esa tradición establecida y aglutinada y consolidada como narración escultural en Borges, pero lo curioso de Bolaño es que él, bueno, parte muy temprano a México, junto a Mario Santiago, son firmantes de este manifiesto infrarrealista, que son escritores y artistas que proponen una subversión de la realidad, establecer una relación mucho más íntima con esa cotidianidad, abrazar la marginalidad, que es por definición el lugar para un infrarrealista en ese momento. Y se proponen lo que se proponen los jóvenes usualmente, que es destruir los cánones establecidos, negar la tradición, y establecer como una especie de libertad mucho más visceral, un verdadero visceralismo en la literatura, en este caso, y en la música también, en el arte visual. Y es curioso cómo esa especie de negación poética, narrativa de parte de Bolaño, a través postulando una verdadera visceralidad y como con arrasar con todo lo cuadrado, lo establecido, lo solemne, termina siendo parte de una tradición histórica y de la tradición más, diríamos, más pura de la narración de la mano de un gran maestro, como es Jorge Luis Borges y su trabajo. Ahora, ¿cómo podemos rastrear lo borgiano en la obra de Bolaño? En sus relatos, bueno, y también en Los Detectives Salvajes hay ficción histórica, hay metaficción, que también es el dispositivo que nos deja como dijimos, entre otros, Borges, y hay ciertos ensayos de realidad que Bolaño como que conecta mucho, y ahí se hace un enlace con Cortázar también, o sea, Sensini, que es un cuento muy popular de Bolaño, que está inserto en llamadas telefónicas, es una ficción sobre un personaje en el que se basa en un escritor que él conoce en España,
que es un gran escritor, dice él, pero yo lo veo compitiendo conmigo en estos potreros de concursos literarios de ayuntamientos. Y se pasan el dato de que ellos escriben el mismo cuento, o sea, lo multiplican, digamos, un cuento con tres o cuatro títulos distintos, a distintos concursos y estudiando que los jurados no se toquen, no se solapen, cosa que nadie los pille y ganen con un cuento el triple de la plata que podrían ganar. Curiosamente, el cine también él lo presenta con nombres distintos a concursos, por lo tanto, ahí también hay una especie de performance donde difunde a la realidad concreta esta realidad textual, que es yo baso un fenómeno y lo presento en la misma clave en concursos con nombres distintos. Él dice que no se hubiese publicado si no hubiese ganado un concurso. Al final, ese es el lugar que tenía para aterrizar en los lectores. Y en un segundo término, bueno, Bolaño también tiene, entre otras cosas, lo más borgiano que yo personalmente encuentro que sucede ya tácitamente es en la literatura nazi en América, donde es una especie de recopilación crónica, ficcional, de nazis en Chile, en Latinoamérica, así se llama el libro, son personajes inventados, situaciones que nunca ocurrieron en espacios reales. Entonces, está la construcción de un mundo real que está trastocada por esta ficción, esta literatura fantástica, que es la que digamos, da un golpe al timón a esa cotidianidad y busca establecer otras relaciones con la literatura y su contexto. En su madurez él acepta, digamos, la comparación que se le hace con Cortázar y con Borges como el gran autor del que igual él se influencia. Roberto Bolaño en su madurez, obviamente que él no tiene tapujos en decir, yo aprendí de Borges, yo lo leí, Borges es el cuentista perfecto, Borges es Borges. Entonces, con esa cita de Roberto Bolaño cerramos la actividad de narración como escultura, un breve paseo por ciertos aspectos de construcción de la narrativa borgiana, su deuda a esa tradición y el establecimiento de esta también como un antes y un después en la literatura hispanoamericana, por supuesto, y también universal.